Aleluya, qué hermoso canto. Bendito el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema y al final vamos a aprovechar el día 21 de nuestro tiempo de oración que hemos llamado Pregonero de Justicia para orar también nosotros por la nación y orar por Israel. Amén. Vamos a hablar sobre lenguaje y conciencia profética. Quiero que leamos la palabra en el Salmo 21, verso 3, donde dice: porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Ahora diga conmigo: el aceite se derrama sobre la cabeza, la revelación en el Espíritu. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, nuevamente, y nunca dejaremos de hacerlo, la intervención de tu Espíritu Santo, Señor amado, para que Él siempre alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Nos arropamos bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sala del Altísimo. Arropamos nuestros hijos, nuestra simiente, la ciudad donde vivimos y la ciudad que también tú amas. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Aleluya. He sido inquietado por el Señor para compartir algo. Hay algunos momentos donde en el ministerio como pastor y como maestro, hay a veces un momento donde uno anda buscando qué enseñar, qué compartir, y hay un momento que esa búsqueda se vuelve difícil. Pero hay un momento, y me ha pasado durante mucho tiempo a veces, que hay como un río, que detrás de una cosa viene otra, y eso me bendice la vida porque me da seguridad. Y así hemos estado en estos últimos días. Entonces diga conmigo: el lenguaje de reino en la Escritura se tiene que desprender de las palabras del Rey. Nosotros escuchamos, usted y yo, y de muchos años hacia atrás, y lo vamos a oír de muchos años hacia adelante, pero yo espero que lo que vamos a escuchar de unos años hacia adelante sea más escritural, ¿verdad? Porque el lenguaje de reino en la Escritura se desprende directamente de las palabras del Rey. Diga conmigo: el lenguaje de reino en la Escritura se desprende directamente de las palabras del Rey. Cuando usted escuche una enseñanza y lea a alguien que le está hablando, ¿verdad? Y le dice que es lenguaje de reino, usted tiene que revisar si las palabras que usa vienen de la Escritura y salieron de la boca del Rey. Eso es bien importante porque dice la Biblia que nosotros somos como predicadores del Evangelio, no importa si es evangelista, si es pastor, si es maestro, es un discípulo, pero ya no digamos si es un profeta o un apóstol. Debe de cumplir la función de un embajador. Y muchas veces el embajador, dentro de su función, va a limitar sus palabras a las palabras de aquel que él representa como embajador. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué decía Jesús? ¿Qué decía el Rey? Él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, una de las palabras más importantes en el lenguaje del reino es la demanda del arrepentimiento. Usted lo ve en el profeta Juan, que es precursor del ministerio del Cordero.
Usted lo ve después de manera muy fuerte en el apóstol Pablo como maestro a los gentiles. Quiero que afirme eso conmigo porque también otros amigos, hermanos, maestros, profetas, pastores, reciben también estos audios y ellos los ocupan. Me dan testimonio que a muchos de ellos les es de bendición. Diga conmigo, el lenguaje del reino en la escritura se desprende de las palabras del rey. O sea, no es lenguaje de reino cuando alguien de repente se pone a imitar a un político o a un filósofo y nos dice a nosotros en la iglesia que es lenguaje de reino. Entonces el lenguaje de reino tiene un llamado al arrepentimiento. Si un evangelista está imitando al rey, entonces él va a hablar de arrepentimiento. Santo Dios. Sigamos leyendo en Mateo capítulo 5, verso 10, donde dice, porque diga conmigo, este es lenguaje del reino. ¿No ves que son las palabras del rey? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Después en Mateo 19, 14 dice, pero Jesús dijo, diga conmigo, pero Jesús dijo, dígalo de nuevo, pero Jesús dijo, y si es lenguaje de reino, tienen que ser las palabras del rey. Dígalo conmigo de nuevo, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es que es el reino de los cielos. Bendito el nombre del Cordero de Dios. Le estoy repitiendo palabras del rey porque estamos diciendo que en la escritura el lenguaje del reino se desprende de las palabras del rey. Mateo 20, verso 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Todo esto es lenguaje de reino. Le estoy diciendo que en las parábolas del Cordero hay un lenguaje del reino. Entonces, cuando usted escuche un maestro que cita las parábolas, aunque él no diga que ese es lenguaje de reino, ese es lenguaje de reino, porque está citando las palabras del rey. Aleluya. Entonces, el lenguaje de reino tiene origen en el rey. Alguien puede asumir un lenguaje que nos dice que es de reino, pero realmente puede estar alejado del rey. De repente uno puede ver un libro que en la portada nos ponen un león y nos dicen que es un libro de reino. Entonces yo espero que voy a encontrar en ese libro las palabras del rey. Ahora, si no encuentro las palabras del rey y solo encuentro las palabras del predicador, ¿no será que el predicador se confundió y está creyendo que él es el rey? Tenga cuidado con eso. Santo Dios. Miren qué importante esto, y lo voy a seguir diciendo porque quiero enfatizar como maestro la intención que tenemos en el Espíritu. Diga conmigo, en el lenguaje del reino, las palabras se desprenden de las palabras del rey. No es de otra manera. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Diga con esto, en esto sabemos que nosotros y otros le conocen. ¿Qué dice? Si guardamos sus mandamientos. Porque en sus mandamientos, ¿qué es lo que están? Las palabras del rey. Y el que dice, oiga esto, y el que dice yo le conozco
y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y preste atención a esto. Dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Por esta palabra andar se refiere a la conducta de manera integral. No es que usted y yo tratemos de adivinar cómo es que Jesús caminaba, ¿verdad? Es en el espíritu conocer la huella que marcaron sus pasos. Y andar como él anduvo significa también hablar como él hablaba. Bendito el nombre de Jesús. Entonces diga conmigo, en el reino de Dios, el lenguaje del reino se desprende de las palabras del rey. Por ejemplo, dice el rey, no tengan temor, dice. Yo he visto las flores y le doy de comer a las aves. ¿Eso qué es? ¿Qué son? Las palabras del rey. Por tanto, es un lenguaje del reino. Si él dice, no os afanéis por el día de mañana, esas son las palabras ¿de quién? Del rey. Por tanto, es el lenguaje del reino. Ahora, el lenguaje profético, igual que el lenguaje del reino, se desprende de las palabras del rey. El lenguaje profético se tiene que desprender también de los profetas del rey. Santo Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Mire lo que dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando. Diga conmigo, ¿qué persona? Eso es lo primero que los profetas hicieron. ¿Qué persona? Y todos los que entendieron la revelación, ¿a quién vieron? A Cristo. Unos como el Cordero, otros como el Hijo del Hombre, pero la misma persona. ¿Qué persona? ¿Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Después continúa, verso 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Sigo leyendo al apóstol Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Los lomos de nuestro entendimiento tienen que estar ajustados, tienen que estar ceñidos. Ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que los llamó es santo, diga conmigo, el lenguaje del reino se desprende de las palabras del rey. Y el lenguaje profético se desprende de los profetas que hablan de manera legítima representando al rey. Dice, y así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, ser santo, porque yo soy santo. Entonces uno se da cuenta que los profetas que hablan en su nombre, dentro de su lenguaje profético está la demanda hacia la santidad. Cuando un profeta no habla de santidad, escuche el otro día, espere que el hombre se arrepienta. Porque el lenguaje profético que está en la Escritura habla de la santidad.
Ahora, déjeme decirle algo que probablemente usted ya sabe, pero la inspiración dentro del reino es el lenguaje primario. Esto lo enseñaba el apóstol Bonilla. Él hablaba del lenguaje Kadosh, del lenguaje santificado, y él mencionaba a veces unas palabras un poco difíciles de entender si uno no tiene cómo compararla, pero él hablaba, por ejemplo, del hebreo sacerdotal, hablaba del hebreo arcaico, tratando de decirnos algo que yo terminé de entender unos años después, y es que yo sé que el que fue inspirado es el autor primario. El traductor no está inspirado. El traductor hace el esfuerzo de acuerdo a la herramienta que tiene dentro del lenguaje al que él va a traducir, ¿verdad? Pero lo cierto es que la inspiración de la Escritura, como lo hemos explicado otras veces, es el Neshama, es el aliento de Dios. El traductor está escribiendo de aquello que fue inspirado, pero el que habló siendo inspirado recibió directamente el aliento de Dios. Entonces, la inspiración es el lenguaje primario, pero en parte esto es un misterio. La Biblia nos dice que en el principio era el Verbo, y que el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Entonces hay un principio en la inspiración, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, eso nos ayuda a entender lo que dice Juan, nos ayuda a entender lo que después escribe el apóstol Pedro, hablando de Jesucristo como aquel que tiene la preeminencia. Entonces, la inspiración es el lenguaje primario. La revelación es como el lenguaje secundario. Pero la inspiración, el lenguaje es uno. Diga conmigo, es uno. Pero en la revelación hay una variedad de manifestaciones. Es decir, cuando fue la inspiración fue uno. Este es el lenguaje primario, pero el lenguaje secundario es como la revelación, y en la revelación ya hay una variedad, porque algunos recibieron un sueño, otros recibieron una visión, otros tuvieron un éxtasis, otros tuvieron una impresión profética, otros reciben una manifestación angelical. Hay diferentes formas, hay lenguas angélicas y lenguas humanas, pero la inspiración es el lenguaje primario, y la revelación es el lenguaje secundario, pero nunca la revelación será diferente a la inspiración, porque la revelación es una continuidad de la inspiración. Y después que vienen las manifestaciones, pero las manifestaciones va a ser de acuerdo a la revelación, porque la revelación es de acuerdo a la inspiración, y entonces aquí nosotros llegamos, aquellos que vivimos diciendo a cada rato, si es la misma palabra, entonces es el mismo Espíritu. Santo Dios. Y en las manifestaciones, por lo menos, el apóstol Pablo nos lo dice de la siguiente manera. Nos lo dice en 1 Corintios 12:3. Por tanto, y cuando Pablo como rabino y como maestro usa esta palabra por tanto, Pablo está recurriendo a un recurso de la legalidad profética. Le está poniendo a la inspiración un sello de autoridad. Entonces Pablo está escribiendo, escribe y escribe, pero de repente tiene que agarrar el sello y él dice por tanto. Escribe, pero de repente por tanto, porque en ese por tanto hay una operación profética de la legalidad de Dios. Es decir, eso no se puede pasar por alto, eso no se puede cambiar. Por tanto, hago saber, dice, que nadie. Está hablando en inspiración, pero con un énfasis de autoridad. Por tanto,
O hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y después viene este apóstol del Señor, dice, ahora bien, diga conmigo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, dice, es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno, dice, les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la inspiración es el lenguaje primario, que la revelación es como el lenguaje secundario y después viene la manifestación. Entonces, cuando hay una manifestación extraña en la iglesia, es porque hubo una infiltración de una revelación extraña y de una inspiración de un espíritu extraño. Santo Dios. Esto lo digo porque a veces somos muy condescendientes con el error. Bendito el nombre de Jesús. Y nosotros toleramos que mucho maestro y mucho predicador use en su enseñanza un lenguaje que es político o que es motivacionalmente con una fuente que no es la palabra del Señor. Pero si es un lenguaje de reino, es una continuación de las palabras del Rey. Amén. Ahora, la revelación es una continuación de la inspiración, esto ya lo dijimos, porque es la misma palabra y es el mismo espíritu. Y aunque exista una variedad, por decirlo así, de formas en el lenguaje secundario que es la revelación, hay sueños, hay visiones, hay éxtasis, hay impresiones proféticas, hay manifestaciones angelicales, hay diversos géneros de lenguas, hay lenguas humanas, hay lenguas angélicas, hay un lenguaje en la simbología de los colores, en la simbología de los números, en las parábolas del Cordero, hay una serie, hay una forma muy amplia de la revelación, pero la revelación va a ser una continuidad del lenguaje primario, que es la inspiración. Y aquí viene, ¿verdad?, lo que dijimos, que nos enseñó el apóstol Pablo. Pero voy a ponerle aquí un énfasis a algo, quiero poner en evidencia, quiero como maestro levantar una alarma, quiero también poner un poco de colirio, porque en nuestros púlpitos y mucho a través de las redes sociales y otros medios de comunicación, ¿verdad?, nosotros vamos de repente a distinguir que se está usando un lenguaje que es político, que es motivacional o es filosófico. Ahora, un lenguaje político en general se trata pues de lo que socialmente se le ofrece a una nación o se le ofrece a un grupo de personas. Porque el político depende de ofrecerle algo a la gente para pedirle a cambio algo, ¿verdad? Entonces el hombre está en elección y él dice, si ustedes me eligen a mí como alcalde, yo mando a hacer el puente. Y aquí hay un chiste, ¿verdad? Y le dice el asesor, pero acuérdense que no hay río, entonces les mando a hacer el río. Es ese ofrecimiento, y está bien pues, para eso, en eso está bien. Y hay gente seria y hay gente que no es seria. Hay políticos que le ofrecen a la gente aquello que ellos ya saben que no se puede hacer, que no se puede lograr. Hay otros, pues, le toca en cada nación, ¿verdad?, cada quien tiene el termómetro, cómo medir, ¿me entiende? La integridad de los que prestan un servicio en esa área. Y cada quien tiene cómo verlo, un lente cómo verlo. También a veces se nos mete en un lenguaje que es filosófico. Y la filosofía de ayer y la de hoy pues tienen el mismo espíritu. ¿Me entiendes? Tienen el mismo espíritu.
El espíritu de Grecia sigue operando, el espíritu de Mamón sigue operando, el espíritu de aquel y el espíritu del otro sigue operando. Y entonces nosotros lo tenemos que aprender a distinguir, ¿verdad? Porque voy a poner un ejemplo que resulta curioso. Me lo comentó un profeta, un amigo, tuvo una experiencia, estaban en unos ayunos. Y en esos ayunos eran 14 días pasados de varios hombres de Dios que querían oír al Señor. Y en medio de ellos estaba una persona que él dice que su pastor, el apóstol Galán, que su pastor le decía a ellos que el Espíritu le decía que en medio de ellos había un espíritu infiltrado. Llevaban varios días orando y entonces aquel andaba viendo quién estaba siendo ministrado o influenciado por un espíritu infiltrado. Bueno, 14 días pasados, ¿verdad? El grupo no era grande y en medio de ellos el espíritu le decía a él que había un espíritu infiltrado en medio de ellos. Santo Dios, y entonces se le vuelve cuesta arriba el asunto, se le vuelve una lucha. Y hablando con otro, entonces le dice, yo tengo este sentir, y el otro dice, también, le dice, ¿y a dónde ven tus ojos? Allá, le dice. Y se ponen de acuerdo los dos. Y le dicen, hermana, nosotros tenemos un asunto que resolver con usted, porque creemos que la lengua que usted está hablando no es del espíritu, sino que usted está infiltrada. Y ella dice, no, usted confiesa, le dice, que Jesucristo es el Señor, porque la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu, y no la conocían mucho, ella había como llegado en esos días a la ciudad y se las había agregado dentro de la convocatoria. Usted confiesa que Jesucristo es el Señor. Yo confieso que Jesucristo es el Señor. Pero ellos seguían con la duda y el ayuno seguía avanzando. Pero ya después se le enciende la revelación al hombre que estaba y le dice, venga, le dice, usted confiesa que Jesucristo vino en carne y sangre, y ya eso no lo pudo confesar. Y se manifestó para ser sana y para ser libre. Santo Dios, porque hay palabras, ¿me entiende? Hay cosas en la Escritura que nos revelan el Espíritu que ministra. Entonces, el nivel de discernimiento va a fluir, no se preocupe. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, hay un lenguaje que es motivacional y que está inspirado en el éxito personal y contiene mucha mezcla. Y este lenguaje suele confundirse con lo profético. Hay un lenguaje que es filosófico, está basado en ideas y corrientes de pensamiento, pero están influenciados en culturas antiguas o mezclas contemporáneas. Descubrí algo escuchando así, en un taxi, andaba en Managua y escuché allí, el taxista llevaba puesto una radio cristiana, dice uno, que la radio es cristiana. Y ya uno da por hecho que todo lo que oiga ahí, ¿verdad?, es cristiano. Y él explica algo, y es una frase que yo le he usado muchas veces, y la tenía lista ahora que se suelte la unción como evangelista para usarla. La tenía lista yo, pero me vacuné. Hay una frase que nosotros llevamos años escuchando que dice que Dios odia el pecado, pero no al pecador. Y uno oye predicadores importantes, y yo lo he dicho en buenos mensajes evangelísticos, Dios ama al pecado, Dios ama al pecador, ve que es otro espíritu. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Verdad? Y me aprendí otra una vez que o acabas con el pecado o el pecado acaba contigo. Yo no, mis frases. Y la frase no es de un predicador, la frase es de Gandhi, un hinduista, ¿verdad? Entonces, pero nosotros la acuñamos como una frase para predicar.
Ahora digo yo, ¿cómo se mueve el Espíritu Santo detrás de esas palabras? Si Jesucristo dijo, Él tomará de lo mío, Él oirá mis palabras y lo hará saber. Y entonces yo me imagino la lucha, la guerra espiritual en ese momento, ¿verdad? Que aquello le quiere llegar a la mente, pero el Espíritu está esperando en qué momento los predicadores del reino usamos las palabras del Rey. Porque el enemigo dice, no, este es de los míos. Gandhi, este es de los míos. Santo Dios. Ajá. Ahora, yo no sé hasta dónde eso que dijo este hombre, lo que quiero es que usted encuentre en la palabra cómo confrontar la fuente. Lo que me decía a mí el anciano, el apóstol Luis Mercedes, Carlos, toda palabra tiene un archivo. Encuentra el archivo, vas a descubrir el origen de su influencia. Entonces, quiero que piensen las palabras por un momento, entre paréntesis, que dijo Gandhi, ¿verdad? Y que yo repetí un montón de veces y que los que me van a oír saben cuántas veces las han repetido más, ¿verdad? O sea, hay siempre algo para arrepentirse. Pero en estas palabras que dijo este hombre, dice que, bueno, que Dios ama al pecador y que aborrece el pecado. Le voy a leer tres citas nada más. Salmo 11:5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma, los aborrece. ¿Puede usted juntar estas dos palabras? Está difícil, ¿va? Está difícil. Salmo 98:9, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Isaías 13:11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces nosotros no necesitamos tomar prestado al hinduismo o al este o a lo otro palabras, porque nosotros tenemos dentro de la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Cordero continúa ahí diciendo otras cosas. Santo Dios. La pregunta es, ¿puede existir una inspiración o una revelación que no esté alineada con la inspiración de la Escritura? ¿Puede existir? Hágase la pregunta después de entender estas cosas. ¿Puede existir una revelación que esté separada de la inspiración? Puede haber un lenguaje secundario, llamémoslo profético, llamémoslo magisterial, ¿verdad? Fuera del lenguaje primario que es la inspiración. Hay que poner a los predicadores a confesar, Jesucristo vino en carne y sangre. Más de alguno va a ser libre en el nombre de Jesús. Santo Dios. Ahora, mire qué serio esto, porque dice el apóstol Pedro, capítulo 4, verso 11, primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, oiga esto, si alguno habla desde cuando usted se levanta en la mañana, como dice la pastora, glorificando a Dios, o cuando se sube a un púlpito. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Oiga esto, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hay que andar bien pobre de entendimiento para ignorar eso. Juan 5:30 dice el Cordero de Dios,
No puedo yo hacer nada por mí mismo. Y dice él, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dice, la del Padre. Ahora, esto pienso y esto creo. Cuando no usamos las palabras del Evangelio, estamos ignorando el poder de la revelación que hay en ellas. Si yo como maestro, como predicador, no uso las palabras del Evangelio, es porque ignoro el poder de la revelación que hay en ellas. La vida que está ahí. Aleluya. No debemos ignorar, miren, no se puede ignorar la santidad de la inspiración. No se puede ignorar eso, la santidad de la inspiración. Hay cosas que fueron inspiradas que no se tocan. Hay cosas de la forma en que fueron dichas que no se tuercen, que no se cambian. Porque hay algo que fue santificado en la inspiración. Si no ignoramos la santidad de la inspiración, vamos a poder ver el poder de la revelación. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué estamos diciendo? Que el lenguaje de reino es una continuación de las palabras del rey. Y en el Evangelio solo tenemos un rey. ¿Verdad? Solo tenemos uno. Decía el doctor Cerulo en su escuela Productores de Pruebas, no podemos separar a Dios de su palabra, porque Dios y su palabra son uno. En el reino de Dios, los que están cercanos al rey o al espíritu del rey o a la palabra del rey, es inevitable que terminen hablando como él. Le pasó al apóstol Pedro, Mateo 26:73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, le dijeron a Pedro, mire, verdaderamente, o sea, esto no está en discusión, no es que tengo sospecha ni nada, verdaderamente, le dice, tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, te pone en evidencia. O sea, cuando usted habla con alguien como creyente, se tiene que poner en evidencia que es creyente. Dios te bendiga con el favor del Señor. Gracias a Dios. Se tiene que poner en evidencia que usted es un hijo de Dios, que yo soy un hijo de Dios. Marcos 14:70. Y dice, y aquí dice, pero él negó otra vez, se refiere al apóstol Pedro, porque le decían, es que tu manera de hablar, tú eres Galileo, tú andabas con él, tu manera de hablar, se te oye a lo lejos, el acento, la forma, la manera, tú eres, y dice que él negó. Pero él negó otra vez, y poco tiempo los que estaban ahí le dijeron otra vez a Pedro, aun cuando había fallado. Aun cuando lo había negado, verdaderamente le dice, tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos, le dice, santo Dios. Entonces, el lenguaje de reino está en la Escritura, y el lenguaje de revelación lo que hace es afirmar la autoridad del rey. Diga conmigo, el lenguaje de revelación, cuando usted lee al apóstol Pedro, cuando usted lee al apóstol Pablo, lo que hace es afirmar la autoridad del rey. Santo Dios. Hechos 27:25 dice, y aquí aparece el sello de nuevo, mire, por tanto, dice. Aquí le prestaron el sello al doctor Lucas. Por tanto, oh varones,
tened buen ánimo. Ah, no, si este es el apóstol Pablo, pero bueno, el otro es el escribano. Dice el apóstol Pablo, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Este es el lenguaje de un apóstol de revelación. Diga conmigo, será así como él me ha dicho. Otra vez diga, será así como él me ha dicho. Diga conmigo, sobre mi casa, sobre mi cimiento, sobre mi vida, será así como él me ha dicho. Santo Dios. Mateo 4, verso 4. Y él respondió, este es el Cordero, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. El lenguaje primario, el lenguaje de la inspiración. Y cuando viene a mí en forma de revelación, en un lenguaje secundario, entonces está conectado. Y lo que viene después son manifestaciones. Alabado sea Dios. Oh brazo, maquia, maquendo, romón, sellé. ¿Saben qué? Viví una visión. Vi gente usando el lenguaje del reino y la liberación en la iglesia. La liberación, gente en el piso siendo sanada, siendo vomitando cosas, siendo libre. Porque el lenguaje del reino va a traer una manifestación en la iglesia. Santo Dios, hay que poner a todo predicador, Jesucristo vino en carne y sangre. Alabado sea Dios. Aleluya. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora mire, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Porque yo confío que será así como me ha dicho. Y sea un apóstol, sea un profeta, fue hace 2000 años, fue hace 5000 años, no importa, la revelación siempre tiene origen en el lenguaje primario de la inspiración. Porque siempre tiene una misma fuente. Salmo 138, verso 4. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Dice, ¿por qué? Dice, porque han oído los dichos de tu boca. Y el apóstol Pablo, será así como él me ha dicho. Isaías 45. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne la verá, porque la boca de Jehová ha hablado, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Santo Dios. Lucas 6:45. El hombre bueno, estas son palabras del rey, por lo tanto es un lenguaje de reino. El hombre bueno, el buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Santo Dios. Aquí tengo otras notas. Lo profético es el lenguaje oficial de los anuncios del rey. Diga conmigo, lo profético es el anuncio oficial del rey, de su reino y su voluntad. Diga conmigo, lo profético lo podemos definir como el lenguaje oficial de los anuncios del rey, de su reino y su voluntad. Por ejemplo, dice una palabra, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Santo Dios. Hebreos. Ahora, el lenguaje oficial del reino está registrado ¿dónde? En su libro. En su libro. Todo está ahí para la creación, para el hombre y para el plan de salvación. Todo está ahí. Diga conmigo, todo está ahí. Y diga conmigo, y no hay ningún libro perdido. Los que andan perdidos son los que andan buscando otro libro. Pero no hay ningún libro perdido. Hebreos 11:1, es pues la fe, así hablan los profetas, este es el lenguaje de reino, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron, ¿qué alcanzaron?
Buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como dice Jacob, si Dios con 3 palabras hizo el universo, dice, sea la luz, ¿qué no haría con una canción? Dice, santo Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, dice, y muerto, aún habla por ella. Santo Dios. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe como habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y cuando usted lee aquí, usted se da cuenta que muchos de estos profetas y patriarcas, algunos pasaron hambre, algunos anduvieron descalzos, otros tuvieron desnudez, falta de ropa, falta de abrigo, otros sufrieron persecuciones, otras madres recibieron a sus hijos mediante resurrección, apagaron fuegos impetuosos. Entonces, en el lenguaje profético, cuyo ejemplo y cuya vida está en la palabra del Señor, nosotros encontramos todo tipo de gente pasando cualquier tipo de situaciones en la vida, pero de repente a nosotros solo nos hablan de grandezas y que no hay prueba, no hay pena ni lágrimas, porque ese no es un lenguaje de reino, porque no vienen de las palabras del rey. Y cierto es lo que dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, pero lea para atrás. Porque dice, sé vivir en abundancia, para todo, dice, estoy enseñado. Pero esta es la verdad de la palabra. Y yo no estoy negando nada de lo otro, porque también dice la palabra. Ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor que siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Y enriquecido tiene que ver con aquello que después le dice a un apóstol en el Apocalipsis. Le dice, yo te aconsejo que de mí, le dice, compres oro refinado, porque lo que tú tienes, le dice, delante de mis ojos no vale nada, porque aquel lo presumía de tenerlo todo y estaba a punto de perder su propia salvación. Santo Dios. Y de perder la lámpara. Y por lo que ha pasado después en esas naciones, todas esas iglesias perdieron su lámpara. Naciones y culturas cayeron en tinieblas. Y ahora hay que regresar de nuevo. Pero ahí están las vírgenes preparando su lámpara. Aleluya. Diga conmigo, la voluntad del rey. Porque decimos que en el lenguaje profético, lo profético es el mensaje oficial del rey, de su voluntad y de su reino. La voluntad del rey, dice, es nuestra santificación. Por tanto, y aquí aparece por tanto otra vez. Sed santo, dice, ya lo leí.
Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que tenía antes, estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que como os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, como está escrito, sed santo porque yo soy santo. Y yo lo digo de esta manera, el que no tiene entendimiento del celo de Dios no discierne la santidad que Dios demanda. Hay que poner allá a los salmistas a confesar que Jesucristo vino en carne y sangre. Hay que poner a los predicadores a confesar que Jesucristo, y a los profetas, ¿verdad?, a confesar que Jesucristo vino en carne y sangre. Santo Dios. Porque las motivaciones de algunos tienen que ser sanadas. Santo Dios. Tesalonicenses 5:23 dice el apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, diga conmigo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ve, este texto lo vamos a usar en uno de los textos que estamos usando para pregoneros de justicia. Santo Dios. Ahora, ya vamos concluyendo. Dice la palabra que Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Pero déjenme hacer algo aquí, regresar un poquito al lenguaje de la inspiración, al lenguaje primario, que está en el principio. Dice que en el principio creó Dios. Cuando nosotros leemos en español, ¿verdad?, dice, creó Dios los cielos y la tierra, pero en el texto original, lo explicaba el apóstol Bonilla, y yo lo he encontrado, también allí escudriñando, es, en el principio del continuo crear de Dios, creó Dios cielo, tierra. Diga conmigo, cielo, tierra. No es cielo y, porque la i es un factor de nuestro idioma, no de la inspiración. Dios no hizo cielo y, porque la i separa, crea dos dominios. Y aquí dice la palabra que nos hizo reyes sacerdotes. Diga conmigo, reyes sacerdotes. Quitémosle la i de la traducción porque seguro no está en la inspiración. No es reyes y nosotros hacemos una separación y nos crearon como reyes sacerdotes. Santos, diga conmigo, reyes sacerdotes. Con ese entendimiento ahora leamos Revelaciones capítulo 1, verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Oiga esto, del que es, del que era y del que ha de venir, porque es el mismo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes sacerdotes para nuestro Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. A Él, diga conmigo, solo a Él. Revelaciones 5, voy al verso 6 ahora. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Voy a hacer un paréntesis aquí, por eso yo lo explico. No solo se lee, también se ve.
No llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi como en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Verso 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían todos arpas, diga conmigo, arpas, y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios, diga conmigo, reyes sacerdotes. Diga conmigo, reyes sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bendito el nombre de Jesús. Póngase de pie. Vamos a ir concluyendo y vamos a hacer nuestra oración de pregoneros de justicia. Hoy estamos con el día 21, según mis notas. Día 21. Bueno, después reviso el día. Déjenme después revisar el día. Pregoneros de justicia. Vamos a hacerlo en base a la palabra Juan, capítulo 4, verso 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas aquel que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Ahora ore conmigo, y después de esta oración nos quedamos orando por la nación y nos quedamos orando por Israel. Amén. Y vamos a tomar de aquí un tiempo para, usted tiene que llegar por lo menos hoy a ungir su casa, lo menos que puede hacer, y desde su casa bendiga la ciudad, bendiga la nación y bendiga a Israel. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, en este día de esta jornada peregrinos de justicia, diga conmigo: yo reconozco, y en representación de mi simiente, bendigo la tierra que te vio nacer, bendigo la tierra de Israel, bendigo la fuente de las aguas que saciaron tu sed como hombre. Oro por la paz de Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Oramos para que los ríos de tu espíritu impartan en mi vida y en la vida de mis hijos y de los hijos de mis hijos la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, envía y activa a tus ángeles
en la tierra que te vio nacer, porque es la misma tierra que te verá volver, en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor amado, por nuestra nación. Declaramos, Padre, que esta tierra tiene promesas, y esta tierra, Señor, tiene herederos, y esta tierra, Señor amado, está siendo llevada y conducida en medio de su sacudimiento, alinear el corazón de los hombres con el corazón del Padre, alinearse con los propósitos eternos de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu Espíritu Santo se haga camino, para que le haga camino a la iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, oramos porque tu amor está, Señor, sobre esta tierra. En el nombre de Jesús, tu gracia, tu amor, tu voluntad, Señor, se manifiesta en ella. Padre, tú has tenido misericordia y en medio de este invierno, Señor amado, que no ha sido el mejor, hemos podido ver nuestras cosechas, llegar a nuestros mercados, llegar a las pulperías, llegar a los supermercados, Señor, y también llegar a nuestra mesa. Padre, en el nombre de Jesús, no se ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Padre, declaramos tu amor y tu protección divina en el nombre de Jesús, por el aliento de Dios en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú le darás a esta nación un corazón generoso para perdonar. Tú me has dicho que los milagros vienen y están para manifestarse, que tienen día, hora, fecha y lugar, para que el nombre de Jesucristo sea exaltado, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Padre, en el nombre de Jesús, hago memoria de la palabra que me has dado, y yo le digo a esta nación y a los nicaragüenses que estén dentro o fuera de ella: Nicaragua, así te dice el Señor, tú ya no edificarás sobre las ruinas de tu historia, ni el escombro de tu pasado, sino sobre cimiento nuevo, dice el Espíritu del Señor. Bendito el nombre de Jesús.